Pero me estoy acordando igual. Me estoy acordando seguido de grabar. No estoy Hace un tan mal montón nos como, hacemos acordar. ¿viste? No estoy tan mal como antes. Antes estaba peor. Ya No me perdí mi acordaba. trabajo, mal. ¿Viste? Qué bueno. Perdiste tu trabajo por gracias a que me acuerdo de grabar. Bueno, muchachos, hemos visto hasta acá intestino delgado. Vamos a la última porción del tubo digestivo, que es el intestino grueso. Ese intestino grueso va a encargarse de absorber lo último que quede, que básicamente son agua y iones, porque todo lo demás que se tenía que absorber ya se absorbió en el intestino delgado. Entonces esta es como la última porción donde ya lo que acá no se absorbe de agua y iones lo voy a eliminar con la materia fecal. El intestino grueso tiene el colon, a ver, yo tengo tres partes, ciego, colon, recto y ano. Acá solamente en la imagen nos están mostrando las tres partes del colon, porque el colon tiene un colon ascendente, transverso, descendente, el recto, y la última porción del recto es el ano. Miren. El intestino grueso mide aproximadamente 1,5 metros, fíjense que es más corto que el intestino delgado, pero yo distingo cuatro porciones: ciego, colon, recto y ano. Entonces, el ciego es la primer porción del intestino grueso, que se comunica a través de un esfínter con el intestino delgado, ¿sí? Ese esfínter se llama esfínter iliocecal. Entonces, el ciego es la primer porcioncita. Se une al apéndice, el famoso apéndice. ¿Para qué sirve? ¿Para qué está? ¿Me lo saco? ¿No me lo saco? Miren, esto que tienen acá es el apéndice. Es un tubito que mide aproximadamente 8 centímetros y que al principio se pensaba que no cumplía ninguna función, pero después se demostró que es uno de los lugares donde interactúan las células de la respuesta inmune, es decir, que cumple una función inmunitaria. Cuando nosotros tenemos una apendicitis, es que ese tubito que se llama apéndice está inflamado. Si esa pus que tiene adentro se elimina a la cavidad abdominal, se llama peritonitis. Entonces, cuando uno le sacan el apéndice, generalmente es porque está con una apendicitis para que no se vaya a transformar en una peritonitis que es más grave. Ahora, a continuación del ciego, miren, les quiero mostrar una imagen que vimos, pero como para que se den una idea de la unión, miren, esto es el ilium, que es la última porción, perdón, del intestino delgado, y acá tenemos el esfínter iliocecal, que es lo que está uniendo el ilion con la primera porción, que es el ciego, que es esta porción que ustedes tienen acá. ¿Sí? Entonces, después del ciego tenemos colon. El colon tiene tres partes: colon ascendente, colon transverso y colon descendente, recto y ano. El recto son los últimos 20 centímetros del tubo digestivo y el ano o conducto anal los últimos 2 o 3 centímetros del tubo digestivo. Es por donde se elimina la materia fecal. Miren, acá lo tenemos. Fíjense que tengo ciego, colon ascendente, transverso, descendente, recto y finalmente el conducto anal o ano. Fíjense que acá está el apéndice unido a el ciego. ¿Sí? Ahora, este intestino grueso cumple primero una función absortiva. ¿Por qué? No es que me va a absorber hidratos de carbono o proteínas. La función del intestino grueso es principalmente la absorción de agua y iones. Entonces, este intestino grueso cumple esa función y aloja bacterias que se llaman simbióticas, que es lo que nosotros le llamamos la flora intestinal. Esas bacterias que yo tengo ahí terminan de degradar las sustancias que no pudieron ser degradadas y utilizan esas sustancias
para sintetizar algunas vitaminas y algunos aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar. Entonces estas bacterias, por ejemplo, nos permiten la síntesis de la vitamina K. Ahora, ¿qué bacterias encuentro en el colon? Que es lo que nosotros le llamamos nuestra flora intestinal. En la parte izquierda del colon encuentro principalmente la Escherichia coli. En la parte derecha del colon encuentro principalmente el Lactobacillus. Todas estas bacterias ustedes las han visto, o sea, no les estoy contando nada nuevo. La Escherichia coli, que es una bacteria habitante, repito, normal de nuestra flora intestinal, se encarga de procesos putrefactivos donde se produce gas y ácidos orgánicos. Entonces, cuando nosotros producimos gas, quienes se encargan de ese proceso de producción de gas es principalmente Escherichia coli. Y Lactobacillus, que se encuentra en la parte derecha, diríamos, de mi colon, lo que contiene es, o lo que hace principalmente, son procesos de tipo fermentativo. Entonces, este intestino grueso que nosotros vemos, aproximadamente en el curso de la digestión entran 7 litros por día. Entonces, claramente, nosotros tenemos que absorber ese agua que ingresa, porque el agua, como hemos dicho, para nosotros es sumamente importante. Cuando ese agua no se puede absorber correctamente, se produce lo que se llama la diarrea. Todo lo que no fue absorbido se elimina como materia fecal. ¿Qué contiene la materia fecal? Bacterias muertas, celulosa, agua, porque no alcanzo a absorber el 100%, desechos, como por ejemplo colesterol, desechos que provienen de la degradación de los glóbulos rojos, que ya lo vamos a ver mañana, que provienen de la degradación puntualmente de la hemoglobina de los glóbulos rojos, y sustancias que no pudieron ser digeridas. Entonces esa materia fecal, ya van a ver por qué tiene el color que tiene también, en realidad eso está relacionado con cuando degrado la hemoglobina, se forma un pigmento que le da color a la materia fecal. Todo lo que no pudo ser absorbido con agua, con restos de bacterias, con fibra, se elimina o sea, por medio de la materia fecal. Como les dije yo, cuando yo no logro absorber la cantidad de agua suficiente, se produce lo que se llama la diarrea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una diarrea? Por ejemplo, hay una bacteria que es muy común, que también la vieron, que se llama Vibrio cólera, que es causante del cólera, que produce una toxina que se provoca, o sea, la ingerimos por consumir agua contaminada, principalmente. El cólera hace muchos años era una enfermedad sumamente mortal, que justamente la persona tenía tanta diarrea muy abundante que se terminaba deshidratando, y entonces como se terminaba deshidratando, se terminaba muriendo. En ese caso es porque no existía el agua potable, es decir, desde el momento que existe el agua potable y el agua se clora o uno le hace un tratamiento térmico, claramente eso no existe, por lo menos en los lugares donde existe el agua potable. El problema del cólera era que producía una diarrea acuosa muy abundante, vómitos, y eso me lleva a una deshidratación, y eso me lleva obviamente a el riesgo de muerte. Nosotros al estar deshidratados podemos justamente perder la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una diarrea? En las diarreas que se provocan por alguna infección, se altera la flora intestinal. Entonces, cuando yo altero esta flora intestinal que hemos estado hablando, este Lactobacillus, este Escherichia coli, lo que ocurre es que como producto de su metabolismo, estas bacterias aumentan la producción de ciertos compuestos, como por ejemplo los compuestos orgánicos, y se incrementa la osmolaridad del colon. Entonces, como se incrementa la osmolaridad del colon, se retiene iones, se retiene agua, y entonces provoca la pérdida de agua por diarrea. Entonces, claramente, la flora intestinal que nosotros tenemos en el intestino es
beneficiosa. Por ejemplo, hay microorganismos que afectan directamente las células del intestino, matan las células del intestino, alteran el proceso de absorción, y entonces, justamente como yo no puedo retener esos nutrientes, y no puedo retener agua, no puedo absorber agua, se pierde agua por ósmosis. Entonces también se puede dar lugar a una diarrea. Como les dije, una de las bacterias más peligrosas, mortales, que existió fue el Vibrio cólera, causante del cólera, que durante muchos años causó sobre todo mucha muerte infantil. Los niños son más susceptibles a la deshidratación, sobre todo en países pobres, donde no hay acceso a agua potable. Desde el momento en que yo potabilizo el agua, elimino la bacteria. Entonces, uno de los problemas es que causaba este cólera era que producía muchísima diarrea, muy abundante, muy acuosa. Entonces ese agua que se va por la diarrea es agua que yo no absorbí. Entonces si es agua que yo no absorbí, claramente es agua que perdí. Entonces si yo pierdo agua, eso puede llevar a una deshidratación. Ahora, hemos visto hasta acá todo lo que es el tubo digestivo. Empezamos por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, grueso, y es lo que hemos llegado hasta acá. ¿Qué vamos a ver ahora? Nosotros dijimos que el sistema digestivo eran tubo digestivo y glándulas anexas. Esas glándulas anexas eran el hígado, la vesícula, el páncreas. Bueno, vamos a empezar a ver esas glándulas anexas. Ya les comparto el Power, aguántenme un minuto, y seguimos avanzando. Espérenme. Ahí está. Ahí les comparto el Power. Bien, entonces, hemos visto, como les dije, todo lo que es la parte del tubo digestivo. ¿Qué vamos a empezar a ver ahora? Todas las glándulas que tenemos anexas a ese tubo digestivo. Primer glándula que vamos a ver, el páncreas. El páncreas es una glándula que ya la hemos visto. Vimos todo lo que es el páncreas endocrino, cuando vimos sistema endocrino, dijimos que era una glándula mixta porque lo que hacía era cumplir una función exócrina y también cumplir una función endocrina. Entonces, vamos a empezar a analizar en este caso, más bien vamos a analizar una parte de la regulación endocrina, pero sobre todo vamos a básicamente encargarnos del páncreas exócrino, ese páncreas que va a producir enzimas, ese páncreas que va a producir jugo pancreático y que lo va a volcar en el intestino, puntualmente en el duodeno. Entonces nos vamos a concentrar primero en el páncreas. Como dijimos y hemos dicho muchas veces, porque de hecho también lo vimos en endocrino, el páncreas va a tener dos tipos de células que se van a encargar, unas de lo que es la actividad endocrina y otros de lo que es la actividad exócrina. Entonces, nosotros vimos que el páncreas exócrino, y lo que vamos a ver ahora, va a producir jugo pancreático, que va a contener un montón de enzimas que ahora vamos a ver, enzimas que van a degradar almidones, enzimas que van a degradar proteínas, enzimas que van a degradar grasas, y las va a volcar en el duodeno, es decir, en la primer porción del intestino delgado. Y por otro lado, el páncreas endocrino es el que producía hormonas que nosotros ya vimos. Puntualmente, los islotes de Langerhans, teníamos células alfa, células beta, células delta, producían insulina, glucagón, somatostatina, y le vamos a agregar uno más, que es el polipéptido pancreático. Entonces este páncreas endocrino regula principalmente la actividad, o mejor dicho, la concentración de glucosa en la sangre. Vamos a comenzar entonces con, perdón,
con la anatomía del páncreas. Miren, este es el páncreas, ¿sí? Acá tengo la primera porción, que es el duodeno, que es la primera porción del intestino. Acá tengo el esfínter, que me regula el pasaje de sustancias, desde el estómago al duodeno. A su vez, el páncreas va a secretar su jugo pancreático sobre la primera porción del intestino, que es el duodeno. Obviamente, va a regular también, como les dije, ya vamos a ver esas enzimas qué función cumplen, pero este páncreas, miren, va a producir lo que nosotros llamamos el jugo pancreático. Este jugo pancreático se caracteriza porque, escuchen bien esto, produce proenzimas que son enzimas inactivas. ¿Se acuerdan que vimos recién que en el estómago se producía el pepsinógeno, que era inactivo y después se convertía en pepsina? Bueno, el páncreas, cuando produce su jugo pancreático, produce enzimas inactivas, produce proenzimas que se van a activar cuando lleguen al duodeno. Es decir, repito, el páncreas va a producir sus enzimas inactivas y esas enzimas se van a activar cuando lleguen al duodeno. ¿Cómo se activan? ¿Por qué no se activan en el páncreas? No se activan en el páncreas para evitar que se produzca la digestión de las propias enzimas pancreáticas. Es decir, como estas enzimas principalmente degradan proteínas, entonces, para yo evitar el ataque de la propia pared del páncreas, las enzimas se activan cuando son volcadas en el duodeno. En una pancreatitis pasa esto, las enzimas del propio páncreas atacan la pared del páncreas. Eso es lo que se conoce como pancreatitis. Entonces, para evitar esto, el páncreas produce las enzimas como proenzimas y se van a activar cuando lleguen al duodeno. ¿Cómo? Bueno, hay una enzima en el duodeno que se llama enteroquinasa. Esta enteroquinasa la secretan los enterocitos del duodeno. ¿Qué va a hacer esta enteroquinasa? Cuando reciba del páncreas el tripsinógeno, lo va a convertir en su versión activada, que es la tripsina. ¿Qué quiere decir? Mi páncreas va a producir tripsinógeno y cuando llegue al duodeno se va a activar gracias a la enteroquinasa y se va a convertir en tripsina. Esta tripsina hace como varias cosas a la vez. Por un lado, me convierte al quimiotripsinógeno en quimiotripsina, que es otra enzima, que también el páncreas la produjo inactiva, y la tripsina esta la activa. También activa a otras enzimas pancreáticas, como las carboxipeptidasas, las lipasas. Repito, son todas enzimas secretadas por el propio páncreas. Y a su vez, la propia tripsina, cuando se activa, es autocatalítica. ¿Qué quiere decir? Me estimula la conversión del más tripsinógeno en más tripsina. Entonces, las enzimas del páncreas no servirían para nada si no habría una activación o si no existiera la enteroquinasa, porque la enteroquinasa es la primera enzima que yo encuentro en el duodeno,
que me convierte a el tripsinógeno en tripsina. Entonces, repito, mi páncreas va a producir tripsinógeno, quimiotripsinógeno, carboxipeptidasas, lipasas. Entonces, las va a producir inactivas. Cuando lleguen al duodeno, la enteroquinasa del duodeno va a convertir el tripsinógeno en tripsina y esta va a empezar a activar a estas y va a empezar a activar al quimiotripsinógeno para convertirlo en quimiotripsina. Les cuento. Estas enzimas, la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasas, actúan sobre la degradación de las proteínas. Después, las lipasas actúan sobre la degradación de los lípidos. Vamos a ver que también el páncreas produce amilasa pancreática, que actúa sobre los almidones. Entonces, el jugo pancreático contiene gran cantidad de enzimas, chicos, y ojo con esto, como les dije recién, porque son producidas por el páncreas y volcadas al duodeno, que no es lo mismo que las enzimas que el propio duodeno producía. Son cosas distintas. Entonces, miren, ya les digo en qué página que quiero que vean algo. Espérenme un minuto. Ya les digo en qué página del cuadernillo quiero que miren algo. Miren, en la página 38, ustedes tienen un cuadrito que es como un resumen de todas las enzimas que producen las distintas partes de nuestro cuerpo. Necesito que vayan un minuto ahí. Miren, en ese cuadrito que ustedes tienen ahí, estoy en la página 38 del cuadernillo. Voy a encontrar, por ejemplo, la amilasa, que ya dijimos que la producía la boca. La pepsina, que dijimos que la producía el estómago. Fíjense que ahí les dan hasta el pH óptimo al que debe actuar cada enzima. Pero ahí donde dice intestino delgado, ojo, porque no todas las que están ahí son producidas por el intestino delgado. Hay muchas que son producidas por el páncreas, de hecho fíjense que dice fuente, que se vuelcan en el intestino delgado. Entonces miren, ahí está, lipasa pancreática, amilasa pancreática, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, desoxirribonucleasa, ribonucleasa, todas del páncreas, producidas por el páncreas. Y fíjense que también les da el pH sobre el cual o en el cual actúan mejor estas enzimas. Eso, chicos, está relacionado con que cada enzima tiene un pH óptimo para actuar. Entonces, si se fijan en el cuadrito ese que yo les estoy diciendo, por ejemplo, las enzimas pancreáticas, como son volcadas en el duodeno, el pH óptimo en el cual actúan es alrededor de 8, que es el pH que hay en el duodeno. Entonces, ojo que ahí donde dice intestino, claramente nos distinguen cuáles vienen del propio intestino y cuáles vienen del páncreas. Y de hecho nos dicen a qué pH actúan, sobre qué sustrato actúan y qué forman. Entonces, por ejemplo, la lipasa pancreática actúa un pH 8, actúa sobre las grasas y las hidroliza en ácidos grasos y glicerol. La amilasa pancreática actúa un pH alrededor de 7, actúa sobre los almidones y los degrada en polisacáridos y disacáridos. Y así, fíjense que la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, todas actúan sobre polipéptidos, es decir, sobre lo que viene de la proteína. Entonces, ese cuadrito está muy bueno y yo les digo que es como un gran resumen para estudiar. Yo les aconsejo que lo estudien porque realmente es un gran resumen. Otra glándula anexa, hígado.
Miren, ahí lo tenemos, hermoso el hígado. Nosotros siempre decimos con la Gise que si la gente cuidara tanto el corazón como cuida el hígado, viviríamos más. Porque el hígado, chicos, primero que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, interno. Pesa alrededor de 1,5 kilos. Y tiene tantas funciones tan importantes como el corazón, como los riñones, como los pulmones. La gente se cree que los únicos órganos importantes son el corazón y los pulmones. Y la realidad, chicos, es que el hígado cumple tantas funciones importantes que por eso cuando una persona tiene una alteración en el hígado es como que hay un desequilibrio general, porque cumple muchísimas funciones el hígado. Miren, el hígado tiene dos lóbulos, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Como les dije, es el órgano más grande del cuerpo. Se encuentra en la posición derecha de la cavidad abdominal. Ahí está el hígado. Miren la vesícula comparada con el hígado. Acá tenemos el estómago. Acá tenemos el vaso. Y miren, acá está el intestino grueso y el intestino delgado. Y acá está la vejiga. Ahora, miren todas las funciones que tiene el hígado. O sea, no es, bueno, hay que cuidar el hígado. Es muy importante el hígado, chicos. Miren, vamos a empezar a analizar un poco las funciones que tiene este hígado. Primero, me regula la glucemia, porque el hígado es donde yo almaceno glucógeno. Entonces, claramente, cuando yo necesite glucosa, voy a degradar ese glucógeno y voy a liberar glucosa. O sea que interviene en la regulación de la glucemia. Segundo, sintetiza las proteínas del plasma sanguíneo. Es decir, estas proteínas que estuvimos viendo que forman parte del plasma, como fibrinógeno, acá. Procesa aminoácidos, convierte hidratos de carbonos o canaliza, a ver, ¿qué significa esto del procesamiento de los hidratos de carbono? El hígado lo que hace es convertir, como les dije, a los hidratos de carbono a otros tejidos para que sirvan para sintetizar proteínas. Entonces, hace como un procesamiento de los aminoácidos. Otra función importante, ya la vamos a ver mañana, esta. Los glóbulos rojos muertos, chicos, que ya no sirven, se degradan. Dentro de ese glóbulo rojo hay hemoglobina. Cuando degrado la hemoglobina, voy a formar un pigmento que se llama bilirrubina. Ese pigmento es el que me va a dar ya van a ver el proceso que hace, pero esa bilirrubina va a empezar a circular, va a pasar al intestino, se va a transformar en otra cosa, y es lo que le va a dar el color a la materia fecal. Interviene en el metabolismo de los lípidos, otro papel fundamental. Los lípidos, chicos, cuando yo los quiero transportar, no se transportan libres, sino que se transportan como lipoproteína. ¿Qué quiere decir? Como LDL o HDL. Eso se llaman lipoproteínas, que son lípidos unidos a triglicéridos, a colesterol. Entonces, ese HDL, ese LDL, si ustedes lo leen en un análisis, lo van a encontrar como colesterol malo y colesterol bueno. En realidad son lipoproteínas que contienen colesterol, triglicéridos y proteínas. Entonces, estas lipoproteínas se sintetizan en el hígado, ya van a ver cuáles, y es la manera en que nosotros transportamos los lípidos. Almacena vitaminas liposolubles, A, D, E y K. Inactiva hormonas. Degrada sustancias extrañas. Procesa medicamentos. Interviene en el proceso de los medicamentos. Produce bilis. La bilis es fundamental en el proceso digestivo. La bilis la va a producir el hígado y la va a almacenar en la vesícula biliar.
¿Para qué es tan fundamental la bilis? Para digerir los lípidos. Sin bilis no hay digestión de lípidos. No podríamos digerir jamás los lípidos. Entonces, miren todas las funciones que cumple un solo órgano. Por eso es tan importante cuidarlo. Por eso cuando una persona tiene problemas hepáticos, puede tener como un desequilibrio general en distintos procesos. Es decir, puede tener alteraciones a nivel lipídico, puede tener alteraciones a nivel digestivo, puede tener alteraciones a nivel de la glucemia. El hígado, chicos, es el lugar también donde cuando yo digo degradar sustancias extrañas, también es donde se procesan los medicamentos. Entonces, donde el alcohol se procesa. Por eso también se daña. Porque justamente eso es una sustancia extraña. Un medicamento o el alcohol es el lugar donde cuando yo lo degrado al medicamento o al alcohol, si forma algún compuesto tóxico en ese metabolismo, me daña la célula hepática, me daña los hepatocitos del hígado. Por eso es tan importante cuidarlo. Entonces, cuando una persona tiene cirrosis, por ejemplo, cuando una persona tiene un daño hepático, la cirrosis puede ser por muchas cosas, pero en realidad es un proceso en el cual las células hepáticas se van destruyendo y se va transformando el tejido de ese hígado. Existen cirrosis medicamentosas, es decir, por consumir excesos de medicamentos, existen cirrosis por el consumo de alcohol, pero básicamente es una enfermedad crónica que no tiene cura, donde se van destruyendo de a poco las células hepáticas y se va formando en el hígado como un tejido más bien fibroso. Entonces, obviamente, el hígado deja de poder cumplir su función, aparecen como cicatrices en el hígado, como lesiones, y empieza a haber una insuficiencia hepática. Entonces, ¿por qué? Y porque el hígado es el encargado de procesar el alcohol, de procesar los medicamentos, etc. Produce bilis. ¿Dónde lo almacena? En la vesícula biliar. Esa vesícula biliar es muy chiquitita. Y la función que cumple es justamente almacenar bilis. Miren, acá hay cálculos en la vesícula. No sé si alguna vez los han sentido nombrar. Que la gente dice, ay, tengo cálculos en las vesículas, piedras en la vesícula, le dice la gente. Las famosas piedras en las vesículas, en realidad, son principalmente como estructuras que se forman, se llaman cálculos biliares, y lo que hacen es se forman principalmente por colesterol y por sales biliares. Esas sales biliares son en parte las que forman la bilis. Entonces las piedritas esas que le llamamos cálculos biliares están formados principalmente por colesterol y por sales biliares. Entonces, estos cálculos, según donde se ubiquen, van modificando la composición de la bilis, pueden también obstruir alguno de los conductos, ahora vamos a ver, y entonces por eso a mucha gente le tienen que sacar la vesícula porque tiene piedras. Miren, ¿cómo es la comunicación que existe entre el hígado? Miren, acá tengo el hígado, acá tengo el páncreas y acá tengo la vesícula. Y acá tengo el duodeno. ¿Qué dijimos nosotros? Páncreas, vuelca secreción en el duodeno. Hígado, vuelca en el duodeno. Vesícula, vuelca en el duodeno. Entonces, cuando nosotros le llamamos glándulas anexas, le llamamos glándulas anexas porque no forman parte del tubo digestivo, pero vuelcan sus secreciones en alguna porción del tubo digestivo, puntualmente en el duodeno. Entonces, ¿cómo están conectadas esas estructuras? ¿Cómo hago para volcar el contenido puntualmente en el duodeno? Miren, vamos a tener distintos conductos. Tenemos, el hígado tiene un conducto que se llama conducto hepático común, que es este que ven acá. La vesícula tiene un conducto que se llama conducto cístico, que es este que ven acá. El páncreas tiene un conducto que se llama conducto pancreático principal, esperen que es este que ven acá. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces, los tres conductos se unifican en un solo conducto, que es este que tienen acá, que se llama colédoco. Ese colédoco es como el tubo común que va a llevar las secreciones de los tres,
y que va a haber un esfínter que lo va a volcar en el duodeno. Ese esfínter se llama esfínter de Oddi. Es el esfínter que me permite el pasaje de estas secreciones desde el colédoco al duodeno. ¿Se entiende? Bien. Bien. Ahora, miren, vamos con esta imagen que ustedes también la tienen en el cuadernillo, como para que la vean, un poquito lo mismo, vesícula, conducto cístico, conducto hepático, acá está el páncreas, el conducto pancreático, ¿sí? Acá tengo el colédoco, y este es el que se vuelca directamente en el intestino. Acá estaría el esfínter de Oddi. Ahora, hemos visto hasta acá las glándulas anexas, hemos visto que producen bilis, el caso del hígado, jugo pancreático con enzimas, el caso del páncreas. Bueno, ¿cuáles son las enzimas que intervienen en el proceso digestivo? Y acá vamos a ir analizando parte por parte, que es ese cuadrito que yo les dije que teníamos que analizar. En la boca, yo voy a encontrar, ¿cuál es la idea de esto? Que vayamos haciendo, chicos, como una seguidilla de cómo un alimento comienza y cómo lo termino degradando hasta su componente más sencillo. Porque acuérdense que cuando nosotros incorporamos un alimento, el que sea, no sé, incorporo un alimento que contiene hidrato de carbono. Ese hidrato de carbono es una molécula compleja. O sea que yo tengo que lograr degradarlo hasta su molécula más simple, que es un monosacárido, para poder absorberlo. Una proteína, yo consumo una proteína, la tengo que ir degradando a polipéptido, a péptido, a dipéptido, hasta formar un aminoácido, porque lo que yo voy a absorber es el aminoácido. Entonces, nosotros vamos a ver que hay alimentos que van a comenzar su digestión en alguna parte, como les dije al principio, y van a terminar en el intestino, y otros que directamente empiezan y terminan la digestión en el intestino. Entonces, empezamos con la boca. Amilasa salival actuaba sobre los almidones. ¿Qué me produce? Maltosa y oligosacáridos. No me descompuso el almidón por completo. La maltosa, a ver, estos compuestos van a seguir digiriéndose hasta llegar a ser monosacáridos. Ahora, la lipasa la producía en la boca, pero no cumplía su efecto en la boca, sino que ejerce su efecto cuando llega al estómago y se activa aproximadamente entre un pH 3 y un pH 6. Entonces, va a comenzar lo que vendría a ser la hidrólisis de los triglicéridos, pero la realidad es que la mayoría de los triglicéridos comienzan y terminan su digestión en el intestino. ¿Sí? Es muy poco el efecto que cumple esta lipasa a nivel, o sea, a nivel básicamente estomacal. Entonces, acá las proteínas todavía no les he hecho nada, o sea, todavía ni las he tocado. Si consumí un disacárido, tampoco lo he tocado. Los lípidos todavía no los he tocado. O sea, hasta acá todavía esos alimentos ni los he empezado a digerir. Paso al estómago. Me encuentro con la pepsina. Acá voy a empezar a digerir las proteínas. Tengo la pepsina, producida por el estómago, que va a empezar la digestión de las proteínas, transformándolas en polipéptidos. ¿Termino la digestión ahí? No. Así como en la boca tampoco terminé la digestión del almidón. Y acá está un poco lo que yo les decía. La lipasa degrada entre un 10
y un 25% de triglicéridos, es decir, no es que es una enzima sumamente específica en la degradación de los lípidos, porque como yo les dije, la mayor parte de los lípidos empieza y termina su digestión en el intestino debido a las enzimas que hay ahí. Entonces, empecé digestión de almidón en la boca, empecé digestión de proteínas en el estómago, un cierto porcentaje de triglicéridos, empecé su digestión en el estómago, pero casi nada. No es que la comida va a pasar por el páncreas, sino que todas estas enzimas que ustedes van a ver acá, las voy a volcar en el duodeno. O sea que cuando mi quimo llegue al duodeno, se va a encontrar con estas enzimas. Miren, antes que sigamos avanzando en estas enzimas, lo que yo necesito que entiendan es que cada una de las enzimas actúan a un pH determinado. ¿Por qué? Ustedes acuérdense, allá por la unidad 1, cuando nosotros vimos, por ejemplo, que una enzima se podía desnaturalizar cuando la temperatura era muy alta. Bueno, con el pH pasa lo mismo. La enzima necesita un pH óptimo para poder actuar. Acuérdense que las enzimas son catalizadores biológicos. Entonces, no es lo mismo el pH estomacal que el pH intestinal. Entonces, por ejemplo, la pepsina que estuvimos viendo recién necesita pH ácido para poder actuar. Si yo la pepsina la coloco en el intestino, no funciona, porque la pepsina, que es una enzima del estómago, necesita un pH ácido para poder ejercer su acción. La amilasa salival, que es una enzima que tengo en la boca, actúa en pHs alrededor del 7, es decir, en pHs dentro de todo neutro. Cuando nos vayamos al intestino delgado y se fijan en el cuadrito, la mayoría de las enzimas actúan a un pH alrededor de 8. Sí, la amilasa con 7, la enteroquinasa con 7, pero la mayoría de las enzimas se vuelcan ahí porque el pH óptimo para actuar es el que tiene el intestino. Entonces, por ejemplo, todas estas que tenemos acá, que son todas producidas por el páncreas, todas para actuar necesitan aproximadamente un pH de alrededor de 8. La amilasa pancreática, ¿qué pasó? Comencé la digestión del almidón en la boca, pero no lo volví a tocar el almidón. Cuando llegue al duodeno y se encuentre con la amilasa pancreática, va a continuar esa degradación del almidón. Entonces me los va a degradar a disacáridos. La lipasa pancreática la produce el páncreas, la vuelca en el duodeno y es la que va, casi les diría, a comenzar la digestión de la mayoría de los lípidos y los va a romper en ácidos grasos y glicerol. Porque como les dije, la mayor parte de los lípidos empiezan y terminan su digestión en el duodeno. La tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, todas estas que vienen del páncreas, todas transforman polipéptidos en dipéptidos, es decir, van rompiendo la proteína cada vez un poquito más. Entonces, acuérdense que la tripsina se activa con la enteroquinasa duodenal y a su vez me activa a la quimiotripsina, a la lipasa, a la carboxipeptidasa. También mi páncreas va a producir dos enzimas que son muy importantes porque son las que van a degradar el ADN y el ARN, que se llaman desoxirribonucleasas, transforman el ADN a nucleótidos, es decir, me rompen el ADN en nucleótidos, y ribonucleasas que transforman el ARN a nucleótidos. Entonces van rompiendo como el ARN y el ADN en nucleótidos. Ahora, ¿qué pasa con el hígado? El hígado produce la bilis. ¿Dónde la vuelca la bilis?
También en el duodeno. ¿Qué contiene esa bilis? Esa bilis contiene agua, bicarbonato, sodio, calcio y sales biliares, chicos. Esos ácidos biliares son los que principalmente me permiten a mí la digestión de la grasa. Entonces, ¿cómo se sintetizan esas sales biliares que vienen o que forman parte de la bilis? Esos ácidos biliares se sintetizan a partir de colesterol. Es decir, las sales biliares, los ácidos biliares que tiene la bilis, que me van a servir para degradar grasas, se sintetizan a partir de colesterol, que es un lípido. Entonces también esta bilis se vuelca en el duodeno. Llego al intestino. El intestino produce sus propias enzimas. Primera enzima, la enteroquinasa duodenal. Es la que me convertía tripsinógeno en tripsina. Aminopeptidasas, me transformaba los polipéptidos en aminoácidos. Dipeptidasas, los dipéptidos en aminoácidos. Maltasa, lactasa, sacarasa, disacáridos en monosacáridos. Fosfatasas, me degrada los nucleótidos en fosfatos y nucleósidos. Entonces miren un poquito cómo es esto. Yo les doy un ejemplo y ustedes me dicen cómo seguiría. Llega un nucleótido, llega ADN al duodeno. Primero, va a actuar la desoxirribonucleasa, lo va a degradar en nucleótidos y posteriormente la fosfatasa, que es una enzima propia del intestino, a ese nucleótido lo va a degradar en fosfato y nucleósidos. ¿Cómo sería, por ejemplo, una proteína? Si yo quiero degradar una proteína, ¿dónde comenzaría todo? La pepsina. Con la pepsina, ¿en dónde? ¿En qué estructura? Glucosa como tal. ¿Cómo? ¿En qué estructura comenzaría la degradación? En él, lo están viendo, en el estómago. Es decir, consumo una proteína, llega al estómago, empiezo su digestión, me lo transforma en polipéptido. ¿Dónde continúa el proceso digestivo de esa proteína? Quimiotripsina. Bueno, va a llegar al duodeno y se va a encontrar con dos cosas, con las enzimas que vienen del páncreas y con las propias del duodeno. Entonces, ¿quiénes van a actuar de enzimas pancreáticas? Tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasas. ¿Y qué otra enzima va a actuar sobre esas proteínas? Aminopeptidasas. O sea, por ejemplo, degradé la proteína en polipéptidos o en dipéptidos, gracias a la tripsina, carboxipeptidasa, me la transforman en dipéptidos. ¿Qué pasa a partir de ahí? A partir de ahí, las enzimas propias del intestino, como la dipeptidasa, me transforma ese dipéptido en aminoácido. Recién ahí absorbo. O sea, fíjense que han intervenido enzimas de 3 estructuras distintas para poder degradar una proteína. Empezó en el estómago, pasó por las enzimas pancreáticas, no es que pasa por el páncreas, sino que en el duodeno recibe la acción de las enzimas pancreáticas, recibe la acción de, por ejemplo, las enzimas propias del intestino. ¿Qué pasaría con un lípido? Con un lípido, ¿dónde comenzaría su digestión? ¿Qué dijimos?
¿Qué dijimos? ¿Dónde comenzaría su digestión? En el intestino. Es decir, puntualmente voy a tener la lipasa pancreática que me va a degradar esa grasa en ácido graso y glicerol. Ya van a ver qué pasa cuando llega ahí al intestino con ese lípido. Una vez que yo degradé la grasa en ácidos grasos y glicerol, vamos a ver qué pasa con eso después. Porque no es que se absorbe, dependiendo del tamaño del ácido graso, van a ver que se puede absorber más, o sea, se puede absorber directamente o no, dependiendo, ¿sí? Entonces, hemos visto cómo sería un proceso digestivo en general, de una proteína, de un lípido, de un hidrato. Yo les dije antes, bueno chicos, vamos a ver enseguida cómo voy a regular, porque ya vimos que, por ejemplo, en el estómago producíamos gastrina, y la gastrina lo que hacía era justamente, por ejemplo, regularme la motilidad y la secreción de ácido clorhídrico del estómago. Ahora, cuando fuimos a ver lo del intestino, yo les dije, vamos a ver todas las hormonas juntas, porque son un montón. Bueno, ¿cómo es ese control endocrino? Miren, ya dijimos que el control, va a haber un control parasimpático, que me va a aumentar la motilidad intestinal, y un control simpático que me va a inhibir las secreciones y me va a inhibir el peristaltismo. Ahora, ¿qué enzimas van a intervenir? ¿Qué hormonas, perdón, van a intervenir? Y acá tenemos un montón. Fíjense que acá les volvimos a poner la gastrina, producida por el estómago, porque me aumenta la secreción de clorhídrico, me aumenta la motilidad del estómago. Estas hormonas que tienen acá, todas cumplen funciones distintas. Y de hecho, si se fijan, también son secretadas por estructuras distintas. Entonces, obviamente, hay algunas que se van a encargar más de estimular y otras que se van a encargar más de inhibir el proceso digestivo. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar en el orden en que tienen ahí para que se vayan orientando con las hormonas. Empezamos con la primera, la colecistocinina. La colecistocinina la produce el duodeno, la primera porción del intestino. ¿Qué hace la colecistocinina cuando se secreta? Hace que se liberen enzimas pancreáticas, me estimula la liberación de las enzimas pancreáticas y me estimula el vaciamiento de la vesícula biliar. Entonces, ¿qué va a estimular esto? Que el páncreas vuelque sus enzimas en el duodeno, que la vesícula vuelque la bilis en el duodeno. Otra, seguimos. Perdón, bombecina. La bombecina es producida por el ilion y por el estómago. Estimula la liberación de gastrina, o sea, de la que produce el estómago, y de colecistocinina, o sea, me estimula la liberación de otras dos hormonas, hace una retroalimentación y lo que hace es estimular que se secreten otras hormonas. Entonces, esa bombecina la produce el ilion, que es la última porción del intestino delgado, y el estómago. ¿Qué más? Enteroglucagón. El enteroglucagón lo produce el colon. El colon, este enteroglucagón lo que hace es disminuirme la secreción ácida del estómago. O sea que hace que yo produzca menos ácido clorhídrico. Por otro lado, aumenta la secreción de insulina. ¿Por quién? ¿Quién secreta insulina? ¿Quién secreta insulina, chicos? El páncreas.
Muy bien, o sea que este enteroglucagón hace que yo secrete menos ácido clorhídrico del estómago y por otro lado me aumento, mejor dicho, la secreción de insulina. Secretina, la produce el duodeno. ¿Qué hace la secretina? Estimula la secreción de jugo pancreático y la secreción de bilis. ¿Qué quiere decir? Estimula que el páncreas secrete su jugo en el duodeno, la bilis se vuelque en el duodeno. La motilina la produce el ileum, que hace que se aumente la motilidad intestinal en general. Es decir, que en general aumente la motilidad de todo el tubo digestivo, vendría a ser. Acuérdense que cuanto más motilidad intestinal haya, mejor, porque el proceso digestivo es más rápido. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen lento la motilidad intestinal, lo que hacen es justamente su proceso digestivo es mucho más lento, su ritmo evacuatorio es mucho más lento y obviamente siempre lo más rápido que se puedan eliminar los desechos, mejor, porque después empieza el dolor abdominal, cuanto más tiempo está ese desecho formando parte del intestino, después más difícil es eliminarlo. Entonces, bueno, justamente esta motilina lo que hace es aumentarme la motilidad intestinal en general, de todo el tubo digestivo, o sea, de todo el intestino. La somatostatina, ya la vieron, la han visto a la somatostatina. ¿Se acuerdan que yo les dije, chicos, la somatostatina es el rey de los inhibidores? Porque nosotros la vimos en el páncreas, como producida por el páncreas, cuando vimos endocrino. La produce también el duodeno y la produce también el estómago. Te inhibe todo. Cuando ustedes no se acuerden qué hace la somatostatina, inhibe. Inhibe la hormona del crecimiento, inhibe la secreción gastrointestinal en general, inhibe la secreción de jugo pancreático. Es la gran inhibidora. Pero lo particular que tiene la somatostatina es que no la secreta una estructura sola, sino que la secretan muchos órganos distintos. El PIG, péptido inhibidor gástrico. ¿Qué significa esto? Es un inhibidor. Entonces, ¿quién lo secreta? El duodeno. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el bolo alimenticio llega al duodeno, ustedes piensen que pasa desde el estómago al duodeno. El duodeno le tiene que avisar al estómago que deje de producir ácido clorhídrico y que deje de actuar, diríamos, que deje de funcionar, porque ya llegó el bolo alimenticio a él. Entonces, ¿cómo le avisa? ¿Cómo le avisa? Se secreta péptido inhibidor gástrico. Entonces, ¿qué hace ese péptido inhibidor? Cuando el bolo alimenticio, en realidad el quimo, llega al duodeno, se secreta péptido inhibidor gástrico y le avisa al estómago que ya llegó al duodeno. Entonces, ¿qué genera ese péptido inhibidor gástrico? Que disminuya la motilidad del estómago y que disminuya o que se desacelere el vaciamiento del estómago, porque ya hay quimo en el duodeno. Entonces es como que el péptido inhibidor gástrico justamente se llama inhibidor gástrico porque inhibe al estómago, porque ya llegó el quimo al duodeno. Entonces es como que le manda la señal al estómago como para decirle, che, pará, que ya llegó acá. Entonces, ¿cómo hace? Disminuye la motilidad del estómago y por otro lado hace que el vaciamiento del estómago sea más lento, que se desacelere ese vaciamiento del estómago. Estas hormonas, ojo, porque ustedes las tienen que unir a todo el resto de las hormonas que han estudiado en sistema endocrino. No es que son hormonas distintas a lo que ustedes ya vienen viendo. ¿En qué sentido no son hormonas distintas?
No son hormonas distintas en el sentido de que, si ustedes se acuerdan, nosotros cuando vimos endocrino, nosotros les mencionamos que habían otros tejidos que, si bien no eran glándulas, podían secretar hormonas. Entonces, fíjense que ninguno de estos tejidos que ustedes están viendo acá, ninguno de estos órganos, los vimos en endocrino. Se los mencionamos en un cuadrito, pero fíjense la cantidad de hormonas que secretamos en el tubo digestivo para regular el proceso digestivo. No es una sola, son un montón. Entonces yo les recomiendo que, si bien obviamente tienen que estudiar digestivo, porque es obviamente una unidad muy importante, traten de empezar a integrar. Entonces, si bien ustedes vieron endocrino por separado, estas hormonas que ustedes están viendo también son hormonas. O sea que también se los pueden mezclar con otra pregunta de endocrino, de la unidad de endocrino. Entonces traten de empezar a juntar información. Es decir, bueno, hice un cuadro con las hormonas de endocrino, le voy a agregar estas. Porque si bien estas van a actuar a nivel tubo digestivo, también son hormonas. Entonces, también hay una retroalimentación. No sé, por ejemplo, acá, esta cuando se libera estimula que yo libere esta y esta. O sea que hay una retroalimentación. Lo mismo que vimos en endocrino. Entonces traten de empezar a integrar unidades, porque son varias hormonas, por eso lo dejamos para el final, no es una sola, y la realidad es que suelen preguntárselas, porque son un montón y son secretadas por estructuras distintas y cumplen funciones distintas. Fíjense que cuando la hormona estimula, más allá de favorecer la motilidad del tubo, generalmente favorece el vuelco del jugo pancreático o el vuelco de la vesícula biliar o del hígado, porque en realidad todos los jugos que la vesícula secreta, que es la bilis, o que el jugo pancreático trae, son muy necesarios para el proceso digestivo. Entonces, no se podría completar ese proceso digestivo si no hubiera un vuelco de estas sustancias que vienen de la bilis, o sea, que vienen del hígado o que vienen del páncreas, hacia el tubo digestivo. Sin bilis no se podrían digerir las grasas. Sin las enzimas pancreáticas no se podría terminar de digerir las proteínas, los lípidos. Entonces, cuando yo quiero estimular el proceso digestivo, más allá de aumentar la motilidad, también necesito que se incremente el vuelco de estas glándulas anexas en el tubo digestivo, puntualmente en el duodeno. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, Dani. Bueno, escúchenme, ¿ha quedado alguna duda de lo que hemos visto? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? Una cosita, una regla que les quiero explicar antes que nos vayamos. Las enzimas, porque siempre se confunden, terminan en asas. Cuando hidrolizan algo, terminan en asa. Maltasa, lactasa, sacarasa, dipeptidasa, aminopeptidasa, siempre terminan en asa cuando hidrolizan. Entonces, fíjense que todo este grupo de las enzimas del borde en cepillo terminan en asa. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque siempre se confunden la lactosa con la lactasa. Maltosa, lactosa, sacarosa, son todas hidratos de carbono y la enzima que lo degrada termina en asa. Entonces siempre acuérdense eso, porque siempre les hacen como el error de la maltosa digiere la maltasa, entonces siempre acuérdense que la enzima termina en asa y lo que degradan, maltosa, lactosa, sacarosa, termina en osa. Y por favor, tengan en cuenta a qué pH actúan las enzimas y de dónde viene esa enzima. Porque siempre se confunden en lo mismo, si es del páncreas que se vuelca o es propia del intestino. Siempre tengan en cuenta eso, porque siempre se los preguntan. Y cuando ustedes ven tantas enzimas, chicos, porque piensen que llevan visto, no sé, 25 unidades y en todas las unidades hemos visto enzima. Y en esta unidad no hay una enzima, hay un montón de enzimas. Se les empiezan a mezclar todas las enzimas de dónde vienen. Entonces, siempre tengan en cuenta de dónde proviene la enzima, más allá de que sabemos que todas van a terminar en el duodeno, de dónde viene esa enzima. Bueno,
¿No hay más dudas entonces, nada que me quieran preguntar? Bueno, mañana vamos a ver lo que es el metabolismo de los lípidos, que es esto que yo les dije, chicos, cuando el lípido llega al intestino no es tan fácil como degradar otra cosa y tampoco para absorberlo. Y vamos a ver esto que se llama catabolismo del grupo hemo o degradación del grupo hemo, que es cuando yo rompo el glóbulo rojo, lo degrado, ¿qué pasa con la hemoglobina? Que de hecho los pigmentos que vienen de ahí le van a dar color, por ejemplo, a la materia fecal. Entonces por eso lo vemos acá también durante digestivo. Que tengan una linda tarde, nos vemos mañana, por favor traten de ir leyendo la unidad de digestivo, así no se les empieza a mezclar tanta información. Nos vemos mañana, que tengan una hermosa tarde. Chau, chau, hasta mañana. Chao, Dani, nos vemos. Chao, nos vemos, chicas.